Minasan konnichiwa y probablemente hoy ya lleguemos para un konnichiwa o konbanwa. No llegué a grabar para la mañana, les pido disculpas, pero bueno, quiero agradecerte por estar en este lugar y también felicitarte porque de todas las cosas que podrías estar haciendo, elegiste dedicar un momento a escuchar la palabra de Dios. No la palabra de Aiko, no lo que Aiko tenga para decir, porque si fuera por eso, te diría que ya mismo te vayas a hacer otras cosas, porque encima miren, no estoy con buena condición de la voz, por eso también me demoré mucho en hacer la grabación del día de hoy. Pero no voy a hablar de lo que yo tenga para decir, sino de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar juntos y obviamente también me gusta muchísimo hacer la reflexión desde el idioma japonés, para personas que conozcan o no conozcan el idioma japonés. Y el título de la reflexión del día de hoy es este que ustedes ven aquí, que es Kiseki. Kiseki. Miren qué bonito que queda escrito. Podría ser el nombre de algún emprendimiento de ustedes, quién sabe. Pero esta palabra está escrito con un sistema de escritura del idioma japonés. El idioma japonés tiene tres principales formas de escritura. Ahora se dice que se agrega otra que sería el romaji, que es justamente desde el alfabeto nuestro para poder comprender la fonética. Pero bueno, los principales son hiragana, que son para palabras y nombres propios del idioma japonés, katakana, que son silabarios, al igual que hiragana, para palabras y nombres propios del idioma extranjero. Y kanji es lo que se ve como más vistoso, es lo que a mucha gente le gusta y le gusta conocerlo y verlo, pero no estudiarlo. Cuando tengo que tomar kanji no saben lo que me lloran los estudiantes, pero es muy interesante poder estudiarlo y conocerlo desde cómo está formado. Antiguamente se decía desde la lingüística que eran ideogramas, es decir, que eran símbolos que representaban una idea. Entonces un kanji tiene varias formas de leerlo, pero refleja una idea, tiene un sentido que es común para las distintas formas de lectura. Y así se escribe esta palabra, kiseki. Kiseki está formado por dos kanjis, dos ideogramas, y significa milagro. Milagro nosotros entendemos como hechos sobrenaturales que nos asombran. Un ser humano, una persona común y corriente, justamente no puede realizar un milagro. Cuando en la vida nos encontramos con alguna situación que nos sorprende y que realmente vemos como algo que es sobrenatural, algo que nosotros mismos no podemos hacer, decimos, es un milagro. O cuando estamos en una situación que decimos, yo con mi fuerza, con mi capacidad no puedo salir, necesito un milagro. Bueno, esa palabra de japonés es kiseki y se escribe con estos dos kanjis y es de lo más interesante. Kiseki está formado, como les decía, por dos ideogramas. Ki, que es el que propiamente significa milagro, y seki, que significa o se utiliza para hablar de huellas. Puntualmente, el kanji de i, que es el de milagro, está combinado por dos partes, se dice dos radicales. Son dos mini kanjis que se fusionan y forman un kanji. Y la I está formado por el kanji, el que está arriba, que es de grande, representa lo grande, y cuando eso se coloca en la parte de arriba, habla justamente que está por encima del hombre, que está en su pensamiento, o que está como, justamente es la idea de por encima de la persona. Y el ideograma que está abajo es el de kano, de posibilidad. Entonces, la idea general de este kanji es que algo grande, algo que me supera, algo enorme que está por encima mío, es posible. De aquí viene entonces el kanji de ki para la palabra kiseki. Es algo grande, algo que me supera, que es posible y que deja huellas. Cuando estaba pensando en esto, recordaba un salmo que, por favor, me encantaría que ustedes lo puedan leer entero en su casa porque es un salmo precioso. Todos son preciosos, pero bueno, este salmo es maravilloso. Si me pongo a leerlo acá por ahí, les quitaría muchísimo tiempo, así que si quieren leerlo ahora, pueden poner pausa, leerlo tranqui y yo me voy a quedar para la reflexión del día de hoy con algunos fragmentos. A grandes rasgos, la persona que escribe este salmo hace un recorrido
por toda su vida. Y pasa desde el agradecimiento a Dios por haber estado con él en todas las etapas de su vida, rogando el cuidado de Dios actualmente porque claramente se ve que está en una situación de peligro, con personas que son adversarios, personas que por bronca, por envidia le desean el mal, y no solamente que le desean, sino que hacen esto que nosotros decimos de ponerle palos en la rueda, tratar de humillarlo, y esta persona dirige su mirada a Dios, deseando su ayuda, su refugio, su socorro. Quiere una vida larga porque tiene un objetivo. Y eso es lo que quiero que nos detengamos hoy. Pero por favor lean el Salmo 71, es precioso, no tiene pérdida. El Salmo 71, versículos 17 y 18 dice, creo que puede resumir gran parte de este salmo. Vieron que hoy en día están como que en la película, por ejemplo, que te muestran fragmentos que te muestran de qué se trata más o menos la película, el tráiler que se le dice, ¿no? Bueno, yo creo que este fragmento podría ser el tráiler del Salmo 71 y dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Esta es la versión, la nueva traducción viviente, entonces lo dice de una manera más fácil, pero en otras versiones habla de que yo hablaré de tus proezas a los que todavía no han nacido. Entonces el deseo que se vislumbra acá del salmista es, quiero seguir disfrutando no solamente de tu favor día a día, sino de contar a todas las personas, porque todas las personas merecen saber, en el Salmo lo dice, que sos bueno, que sos justo, que no hay nadie que se te compare, porque claramente está viviendo muchas situaciones de injusticia, pero había encontrado su reposo, había encontrado su paz, su salvación, la justicia que estaba necesitando en Dios. Bien, entonces esto que dice de, me recordaba mucho esto que hablamos acerca del kanji de milagro, de Kiseki, este versículo que dice, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Cuando uno habla de la palabra milagro, se imagina cosas grandiosas como, claramente, que Dios te sane de una enfermedad, que puedas salir milagrosamente de una situación financiera muy difícil. Pero bueno, generalmente es esto, ¿no? Y uno por ahí en otras épocas veía de campañas, que no sé, personas que no podían caminar de pronto empezaban a caminar. En la Biblia misma tenemos que Jesús dice que hacía muchas señales milagrosas y tenemos que sanar a los paralíticos, incluso ha resucitado a muertos y pensamos en eso como milagro, pero quiero que volvamos a recordar en este sentido de la palabra que algo que es grande, que es enorme, que me supera, es posible. Y no tenemos que esperar eso, o sea, obviamente, claro que sí, Dios sigue haciendo milagros cada día, pero no estar en una disconformidad porque digo, porque Dios no me ha mostrado una situación de sanidad que yo estaba esperando y se me abran algunas puertas cada día. Y este preciso momento es un momento milagroso, de milagro que Dios nos está dando a nosotros, porque somos capaces de poder abrir la palabra de Dios, de poder reflexionar en ella y que esa palabra que viene de alguien que es santo, 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 pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Eso es un milagro. Y es un milagro que no acaba, y si en tu vida viviste, disfrutaste, Dios me sacó de esta adicción, Dios me sacó de esta situación, Dios restauró mi familia, Dios restauró mi vida, mi corazón, entonces hay algo que tienes que hacer. Un milagro no es algo que se queda ahí nomás, que lo recibiste y ya está. Tiene que dejar huellas, no solamente en tu vida, sino en otras personas. Y de esto importante habla en Romanos 10, que es otro capítulo que por favor me encanta dejar tareas, se nota que soy docente.
Romanos capítulo 10. Por favor, también léelo porque es precioso y habla de como señales que tiene una persona. Por ahí muchos decían, no, bueno, pero ¿qué significa ser justificado? Y mucho de esto de ante los ojos de Dios, no, perdón, ante los ojos de las personas, de la gente, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa ser redimidos? Lo central, lo más importante, dice, nosotros con el corazón creemos y con la boca se confiesa para ser salvos. Habla de la importancia de nosotros poder con nuestra boca, con nuestra voz, como la mía hoy mal, pero bueno, así también poder hablar de las maravillas de Dios. Y digo que es un círculo como, no sé si es un círculo vicioso, pero que no se sabe dónde está el comienzo, pero es un ciclo de milagros y huellas que no se termina. En el capítulo 10, en diferentes partes, primero habla y dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el contexto habla de que no importa si son griegos, si son judíos, si son gentiles, eso no importa. Toda persona que declare que Dios es su Señor, esa persona va a ser salva. ¿Salva de qué? Del pecado. ¿Se acuerdan que una vez yo hablé de que somos salvos de nosotros mismos, de los ojos de los demás? Podemos reposar en la justicia de Dios, como comentaba en el Salmo 71. Toda persona. Y después se pregunta, ¿pero cómo pueden ellos invocarlo? ¿Cómo pueden ellos hablar del nombre de Dios para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Miren qué importante que es esta relación estrecha, directa entre el oír y el decir, el hablar. Porque miren lo que dice aquí, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia, el evangelio acerca de Cristo. No oír cualquier cosa, no oír la interpretación de una persona, no, es oír la buena noticia de Cristo, el evangelio. Entonces, acá el apóstol sabe que desde el momento que uno escucha la palabra de Dios, en que uno escucha el evangelio, esta buena noticia, comienza algo poderoso, comienza algo milagroso. La relación íntima, estrecha, profunda entre una persona llena de errores, llena de pecados, y Dios que es santo, santo y santo. Ese es el milagro que se produce cuando nosotros nos disponemos. Por eso te decía al principio, felicitaciones, porque decidiste disponerte a escuchar la palabra de Dios. Y esto ya despertó algo, por más que sea la primera, quinta, millonésima vez que escuches de la palabra de Dios, siempre que te dispones a escuchar la palabra de Dios, se despierta algo. Hay un motor que se enciende o se calienta de nuevo y es tu relación personal directa, estrecha, profunda con Dios. Bien, saben que la palabra que acá dice la buena noticia con mayúscula, el evangelio, nosotros ahora, claro, lo relacionamos directamente con el ámbito cristiano, ¿no? Entonces uno dice que evangeliza, que habla del evangelio y dice, bueno, es la Biblia, es la noticia de la salvación, pero esta palabra tenía una connotación política en su momento. Cuando estas personas escuchaban el evangelio de Cristo, no es que enseguida lo relacionaban con la Biblia, porque ni siquiera la Biblia estaba escrita, ¿no? Bueno, la palabra evangelio, buena noticia, en ese momento se utilizaba para dar las buenas noticias que el rey de ese momento había vencido, que el rey había conquistado una nueva tierra, que ese rey había demostrado su señorío, su poderío. No, entonces eran como noticias que salían y decían, bueno, acá llegaron las buenas noticias y este rey es el elegido, este rey es Dios mismo, este rey es el que tiene toda la soberanía. Pero acá Pablo nos habla qué importante es nosotros recibir la buena noticia, el evangelio. ¿Qué evangelio? De Cristo. Que Cristo Jesús venció la muerte, que Cristo Jesús me libera de todo pecado, de mí mismo, me libera de la muerte. Qué buena noticia que Jesús es el Señor de todos y de absolutamente todo, empezando por mi vida.
Así que mi invitación final para este día es que recuerdes esta palabra, lo tengas en un cuadrito. Miren qué bonito es, ¿eh? Si quieren esta imagen, después se los mando, dejan el comentario ahí. Hiseki, milagro, algo que es grande, que es enorme, que te supera y que es posible. Y deja huellas. En esta mañana, por primera vez, por décima vez, por millonésima vez, decís, Señor, yo acepto con mucho gusto este milagro, este regalo, esto que me supera a mí, que es recibir tu salvación, declarar con mi boca que vos sos el Señor de mi vida. Recibo cada día el milagro desde lo más pequeño, lo más a lo mejor imperceptible, hasta lo más grandioso. Recibí el milagro y deja huellas. No te quedes con eso. Si Dios ha hecho milagro en tu vida es para que puedas no solamente marcar tu vida y recordar que Dios es poderoso, que es bueno, que es real, sino que también puedas dejar huellas en las personas que te rodean. Dios te bendiga, tengas una excelente semana, siempre tomados de la mano del Señor y recordá que todas las cosas que ocurren y que pasan son las que Dios permite y la voluntad de Dios para tu vida siempre es buena, es agradable y es perfecta. Que no se te olvide. Minasan, mata来週